El presidente estadounidense Donald Trump declaró hoy de hecho la victoria en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y anunció que ambos países han acordado un acuerdo comercial que permanecerá por siglos y será recordado en la historia. Pero en realidad Donald Trump en esencia fracasó en su propia guerra comercial y regresó al punto de partida al momento en que comenzó la escalada de esta guerra comercial, porque su declaración de que ahora Estados Unidos mantiene un arancel del 55% y China solo del 10% no corresponde a la realidad. Y en general, el acuerdo comercial de Donald Trump con China no es lo que muchos esperaban. Incluso los republicanos y los partidarios del movimiento Make America Great Again. Mi nombre es Alexei Pichi, hoy es 11 de junio. Vamos a discutir juntos en este episodio sobre qué lograron acordar los estadounidenses y los chinos. ¿Y realmente el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China es el que esperaban en la Casa Blanca? A continuación, todo en orden, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario y, por supuesto, suscríbanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos las noticias en cuanto llegan. Empezaré con la información operativa. Hoy Donald Trump declaró que Estados Unidos y China acordaron un trato comercial. Recuerdo que por tercer día consecutivo se realizaron negociaciones entre las delegaciones china y estadounidense en Londres. Y de hecho, esto es una continuación de aquellas negociaciones que comenzaron hace un mes en Ginebra. Parecía que ya habían llegado a un acuerdo, pero después de un escándalo han vuelto a retomarlo. Y Trump asegura que ahora este acuerdo debe ser aprobado por el líder estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Y como escribe Donald Trump, nuestro acuerdo con China está terminado, solo falta la aprobación final del presidente Xi y de mí. Según Trump, el acuerdo prevé que China suministre a Estados Unidos imanes y metales de tierras raras, y a cambio Estados Unidos proporcionará a China, cito, lo que se acordó, incluyendo la posibilidad de que estudiantes chinos estudien en colegios y universidades estadounidenses. Nosotros recibimos en total el 55% de los aranceles, China recibe el 10%, las relaciones son excelentes. Después de que Trump se convirtió en el 47 grado presidente de Estados Unidos, impuso aranceles estrictos contra muchos países. Los aranceles impuestos por Estados Unidos también afectaron a China. En respuesta, Pekín impuso aranceles estrictos contra Estados Unidos. Se llegó al punto de que los aranceles superaron el 100%, comenzó una escalada, luego hubo cierta descongelación y ahora básicamente hemos vuelto al punto de partida. Bueno, ahora pasemos a lo más interesante. ¿Por qué Donald Trump nos está engañando a todos al afirmar que Estados Unidos y China lograron cerrar algún tipo de mega acuerdo sobre la guerra comercial? Así que ahora les voy a mostrar una infografía maravillosa que muestra toda la dinámica de las negociaciones en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual demuestra que Trump no logró nada nuevo. Trump declaró que la cuenta actual de aranceles es Estados Unidos 55% sobre productos chinos, China 10% sobre los estadounidenses. Y aquí está la infografía de hace un mes, pero ¡oh, sorpresa! Sigue siendo relevante hoy, después de la supuesta firma de algún mega acuerdo en Londres. ¿Cómo se estableció la estructura arancelaria en términos generales? A finales de febrero y principios de marzo, Estados Unidos impone un arancel del 20% para el fentanilo y deja la tarifa base en 10%. Obtenemos 30%. China responde, pero no responde con un solo arancel como lo hizo Donald Trump, sino con tarifas sectoriales. Es decir, China empieza a golpear de manera precisa, ahí a algo le ponen un arancel del 10%, a otra cosa del 15% y a otra del 34%. Y algunas cosas de hecho les prohibieron a los chinos comprarlas a los estadounidenses. De hecho, para algunos productos se impuso una prohibición total de importación. El golpe más fuerte es la prohibición de importar metales de tierras raras chinos. Eso fue lo que alarmó a Trump y por lo que llamó a Xi Jinping la semana pasada pidiéndole que volvieran a las negociaciones. Porque sin esos metales de tierras raras, Estados Unidos no puede. Y como se sabe, China es el monopolista en este mercado y procesa y extrae el 90% de todo el comercio mundial de metales de tierras raras y de imanes. Pero, como se dice, si no profundizas en todo esto, parece que China solo impone un 10% de algún arancel básico y todo lo demás queda fuera de consideración. En abril estalla la guerra de aranceles.
Al final, Estados Unidos impone 145% de aranceles contra China, China impone 125% contra Estados Unidos, luego hay una distensión y ambos reducen 115% de los aranceles. Obtenemos una situación en la que Estados Unidos mantiene después no en el nivel del 30%, China en el nivel del 10%, pero nuevamente, esto es si no consideramos todos los golpes específicos de China. Esto sucedió hace más de un mes. Tuvimos una situación en la que son 3010, pero ¿de dónde? Donald Trump agregó 25% más y declaró que Estados Unidos deja contra China 55%, que los aranceles a China supuestamente son solo del 10%. En realidad, todo es muy simple. Como suponía, Trump presenta un trato vacío como una gran victoria. El asunto es que Trump simplemente sumó 25% de aranceles a los 30% que ya había impuesto durante su primer mandato presidencial. En otras palabras, ese 25% ya lleva años vigente debido al acuerdo de Trump que él anunció hoy. Son los mismos 30% contra el 10% de las tarifas base que existían hace apenas un mes y sobre lo que ya se había llegado a un acuerdo en Ginebra. Además, China de todos modos dejó una serie de restricciones sectoriales, pero para Trump es inapropiado hablar de eso. Surge la pregunta clave: ¿para qué fue necesaria esta guerra comercial si los países están volviendo al punto de partida? En pocas palabras, Donald Trump hoy declara que el principal logro es que China descongeló el suministro de metales de tierras raras a los Estados Unidos de América. Así es, antes de la introducción de todos estos aranceles, China ya suministraba esos metales de tierras raras. Y de hecho, la prohibición de importar metales de tierras raras a Estados Unidos fue una respuesta a las medidas impuestas por Donald Trump. Sin embargo, el equipo de la Casa Blanca omite esa parte y afirma: logramos un acuerdo y ahora China reanuda el suministro de metales de tierras raras para nosotros. Y todo esto se presenta como si fuera una victoria enorme. Tras una feroz guerra verbal, se impusieron restricciones mutuas sobre productos clave de exportación. Funcionarios estadounidenses y chinos se reunieron esta semana en Londres para encontrar una manera de llegar a un acuerdo sobre lo que, en esencia, ya habían pactado en Ginebra hace un mes. Según la Casa Blanca, los principales negociadores comerciales de ambos países finalmente lograron un acuerdo. Y el martes por la noche, tanto los funcionarios chinos como los de la administración de Trump anunciaron que habían acordado un marco para implementar el consenso que alcanzaron a principios de mayo. Y la tregua comercial será enviada a sus líderes para su aprobación. Estas son las empresas de consumo y los inversores de Wall Street. Y sin duda van a respirar aliviados porque todas esas tarifas onerosas, ellas causaron gran preocupación. La reducción de las barreras comerciales entre las dos economías más grandes del mundo debería reducir los costos y ayudar a aportar la tan necesaria certeza a una economía que muestra algunos signos. Aún así hay tensión. Y en este contexto, Trump anuncia que, miren, hemos llegado a un acuerdo. Indudablemente, este acuerdo comercial era extremadamente necesario. Después de las declaraciones de Trump sobre el llamado Día de la Liberación el 2 de abril, la tensión llegó a tal nivel que el comercio entre Estados Unidos y China prácticamente se detuvo. Porque cualquier arancel de más del 100% es, de hecho, un embargo total a todas las importaciones. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, principal negociador de América en las conversaciones comerciales con China, declaró que los niveles anteriores de aranceles eran insostenibles. Así es como es. Y el 12 de mayo, los delegados de China y Estados Unidos anunciaron que reducirán significativamente sus históricamente altos aranceles entre sí. Los economistas redujeron las previsiones de recesión y la confianza de los consumidores se recuperó. Pero Trump y su administración se han vuelto cada vez más hostiles hacia China en las últimas semanas, acusando a China de romper las promesas hechas a mediados de mayo. En otras palabras, supuestamente China incumplió las condiciones acordadas en Ginebra hace un mes y de igual forma China afirmó que Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones según el acuerdo de Ginebra. Bueno, pues eso. La administración de Trump esperaba que China levantara las restricciones sobre los metales de tierras raras, componentes cruciales para una amplia gama de productos electrónicos. Pero China, ya sabes, decidió que para qué apresurarse. Y China muy lentamente, ya sabes, fue permitiendo poco a poco que esos metales de tierras raras regresaran al mercado abierto, desde donde luego llegaban a los Estados Unidos. Eso enfureció a Trump. Él dijo: ¿por qué tarda tanto?
Entonces, en consecuencia, él decidió, por ejemplo, decir que saquemos a todos los estudiantes chinos del país. China tiene un monopolio de facto sobre los metales de tierras raras, sin los cuales no se pueden fabricar automóviles, motores a reacción, tintes, medicinas y así sucesivamente. O sea, ahí hay toda una gama enorme. Pero lo más importante es que se utilizan en el complejo militar industrial, en la industria espacial y así sucesivamente. En resumen, sin los metales de tierras raras de China, Estados Unidos no puede progresar. A pesar de las tendencias positivas, Estados Unidos y China siguen en una confrontación económica. Y ahora la administración de Trump afirma que las empresas chinas están más que felices de vender productos baratos en el mercado estadounidense. Pero China impone restricciones significativas a las empresas estadounidenses que operan en el país y fomenta que las empresas chinas simplemente roben la propiedad intelectual estadounidense. China ha estado disputando estas afirmaciones desde hace mucho tiempo. No hay novedades al respecto. Trump, en su primer mandato presidencial, aumentó los aranceles a China por motivos de seguridad nacional. Biden mantuvo esos aranceles y algunos incluso los duplicó. Inicialmente, la situación permaneció igual que durante el primer mandato presidencial de Trump. Pero la segunda administración de Trump decidió aumentar esos aranceles. Y así, hasta Ginebra, obtuvimos una cifra del 30% más. Esos son los 30% que se acordaron todavía en Ginebra. Además, la Casa Blanca canceló la llamada excepción que permitía que los paquetes con un valor menor a $800 ingresaran a Estados Unidos sin pagar impuestos, incluso después de la firma del acuerdo comercial. Los aranceles complejos crean barreras comerciales significativas con el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, aumentando los precios para las empresas y consumidores estadounidenses, sin soluciones fáciles ni alternativas claras en el mercado. Y algunas empresas gigantes, como por ejemplo, tienen cadenas de suministro complejas que solo pueden soportar parte de la presión de los precios. Pero incluso Kotoraya, que declaró que suministraría la mayoría de los iPhones estadounidenses desde la India, es decir, para el mercado estadounidense, ya que los aranceles chinos están aumentando, afirmó que de todos modos enfrentará un aumento trimestral de gastos de $900 millones. Precisamente debido a estos aranceles, otras empresas, como fueron completamente retiradas del mercado chino. Y esto ocurre sin que China imponga aranceles u otras barreras formales para la compra de aviones estadounidenses, pero prácticamente no realiza ventas en China desde 2019 y para este mercado era el más grande del mundo en la compra de aviones. Y así, cuando la primera ronda de aranceles fue impuesta por Trump durante su primer mandato, después de eso los chinos simplemente se negaron a comprar aviones Boeing. Por supuesto, Trump no habla de eso, pero aún así insiste en que todo está bien y hoy escribe eso en su red social. En Truth Social escribió lo siguiente: el presidente Xi y yo vamos a colaborar estrechamente para abrir China al comercio estadounidense. Será una gran victoria para ambos países. Una tregua comercial podría ser la mejor alternativa si esta vez dura más que después de abril. Pero si el acuerdo lleva a una reducción de las barreras comerciales, esto podría estimular ambas economías. Sin embargo, toda esta guerra comercial ya ha causado ciertos golpes tanto a la economía china como a la estadounidense. Y la conclusión principal de este episodio es que Trump, en esencia, estuvo 4 meses peleando con los chinos, pero al final retrocedió en todo, a lo que todo comenzó desde un principio. Y les recuerdo, todo comenzó cuando él impuso aranceles para combatir el fentanilo y un 10% de aranceles básicos que aplicó contra prácticamente todos los países del mundo. Y de hecho, después de casi 4 meses de disputas y de intentar demostrar algo, volvió al punto donde empezó. Ahora presenta como su único triunfo que China aceptó proveer metales de tierras raras a Estados Unidos. Les recuerdo, una vez más, China prohibió su suministro en respuesta a la guerra comercial que inició el presidente estadounidense. Esa es toda la mega negociación de Donald Trump. En este punto pongo puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y dale like al video.